Bien, vamos a empezar con esta sesión, la última del semestre, relacionada a la bioética animal, es decir, todo el conjunto de manejo, administración, protección, crianza, adecuada relación con los animales que son los que nos provee la naturaleza para satisfacción no solamente de nuestro entorno, sino también para salvaguardar el equilibrio ecológico y a brindar un trato humanizado a aquellos animales que nos brindan este tipo de satisfacciones, sea para las actividades para las que se busque la crianza animal. Tanto, ojo, tanto de animales domésticos como también en el trato con animales silvestres. Estamos hablando de un sinnúmero de actividades relacionadas al manejo animal que vienen desde la alimentación, la crianza, la mejora de producción, en algunos casos también para terapias con niños, con adultos. Hay terapia psicológica basada en el manejo animal, en el relacionamiento, la empatía con los animales. Pero existen también otro tipo de actividades que han sido rechazadas a lo largo del tiempo, eh, producto del reproche que se hace al maltrato animal. Por ejemplo, los animales circenses en el circo. Cuando existen este tipo de manejos de animales para presentación, diversión, entretenimiento, entonces tenemos un inconveniente porque eh, cuando se trata a los animales, primero fuera de su entorno, uno, que ya de por sí les genera estrés en el tipo de manejo que se tiene en los carros, en los lugares de, de manejo, de administración de los animales en los circos, hay niveles de estrés. Segundo, los, los el manejo del espectáculo mismo que busca la domesticación de los animales, pero a través de métodos que pueden ser dañinos a su condición, que pueden perjudicarles en la salud. Eh, el adiestramiento de los animales ha sido una práctica de largo tiempo, a lo largo de muchos años. Por ejemplo, los caballos de paso peruanos necesitan un adiestramiento, pero también imagínense la domesticación, el adiestramiento de leones o de felinos silvestres y salvajes como los leones, los tigres, las panteras, etcétera, que no es lo mismo, no es lo mismo adiestrar a un león para tenerlo sobre conductas extremadamente inflexibles que a un caballo de paso que en lo que se busca es brindar compañía, asistencia, armonía con un entorno musical que forma parte de la cultura y donde no hay prácticas que puedan maltratar al caballo de paso. Claro que eso todavía puede estar en cuestión. Pero el tema es que lo que se proscribe a nivel mundial es el maltrato y los tratos o los tratos crueles o degradantes a la propia naturaleza de los animales, que empieza, por ejemplo, por sacarles de su hábitat natural a los animales silvestres y aquellos que son animales domésticos también, cuando se busca eh, el aprovechamiento sin medir las, los riesgos de estrés, de maltrato, inclusive fisiológico, que puedan tener los animalitos. Como ustedes hemos visto en el tema de la crianza ética de las aves de corral, en este caso de los pollos, la forma en que puede realizarse crianzas con manejo adecuado sin maltrato y las formas que buscan en realidad primero la rentabilidad y después la forma de trato menos o deshumanizante que pueda tener el animal, pero primero es la rentabilidad. Eso implica riesgos, por supuesto, en maltrato animal. Entonces ahora vamos a ver estos aspectos que son importantes
referenciar aquello que nos interesa sobre el relacionamiento que tenemos con los animales, de modo que el aprovechamiento de su existencia esté bajo los cánones de humanización, de racionalización de este tipo de seres vivos que forman parte de nuestra propia convivencia, que forman parte de nuestro planeta, que merece ser tratado como una casa adecuadamente administrada. Para eso estamos acá en la Tierra, para administrar adecuadamente la casa. Entonces, el tema de bioética animal es el centro de nuestra atención en la sesión del día de hoy. En este caso, entonces, surgen estas preguntas, ¿no? ¿Qué importancia tiene el bienestar animal? En algunos casos, a lo largo del tiempo, se decía, oye, el hombre es el rey de la creación. Bueno, todo lo que está a nuestro alrededor debe servir para nuestro beneficio. ¿Correcto? Una posición interesante. ¿Y cómo administramos todos esos recursos que están a nuestro alrededor para que sea de nuestro beneficio y de las generaciones venideras, ¿no? Para el futuro? Porque me imagino que aquellos que pensaron que como reyes de la creación, desde una visión teológica, como reyes de la creación, entonces significa que podemos aprovecharnos de la forma en que creamos conveniente de los recursos, tanto de las plantas, de los animales, del agua, del aire, de todo. No existe problema, no existe limitación. Pero después nos hemos dado cuenta que conforme primero aumentaba nuestra población, y segundo, conforme empezábamos a desarrollar técnicas, ciencia y tecnología a nuestro servicio para producir más cosas de manera más grande, para alimentar a tanta gente que está viviendo en el mundo, entonces implicaba un manejo relacionado a la productividad y a la disminución de costos de productividad. Entonces aprovechábamos todo lo que esté a nuestra mano para elevar nuestra producción, alimentarnos y listo. Por eso es que en algunos tiempos hay especies, y lo hemos hablado también en la sesión anterior sobre la biodiversidad agrícola, hay especies que ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos aprovechado esos recursos sin pensar en el futuro, en el mañana. ¿Por qué? Porque nos basábamos en la rentabilidad, pues. Oye, lo que produce renta, eso tenemos que aprovechar, lo demás no me interesa si lo comemos o si se pierde porque no lo cultivamos más. Igual pasa en los animales. Hay especies que se han extinguido, hay especies que probablemente hubiéramos podido aprovechar, no lo hemos hecho, y hay otras a las que estamos depredando. Entonces, el Perú, por ejemplo, en el caso de la producción pesquera, fue uno de los más grandes productores de anchoveta allá por los años 60, si no me equivoco. Producción excelente de anchoveta. Se encontró que la anchoveta tenía alta calidad alimenticia, proteica. Ah, ya, ¿qué hizo el Perú? Tenemos un recurso importante, hay que venderlo afuera. No pensamos en la alimentación de nuestra población, vamos a venderlo afuera porque nos trae recursos. Porque acuérdense que no había muchos impuestos, no había tanta recaudación por impuestos. El Perú tenía que vendió caucho, vendió, bueno, los minerales, vendió guano en el siglo XIX, vendió anchoveta para hacer harina de pescado, para alimentación de granjas en otros países, en Europa y probablemente en Estados Unidos, más en Europa. ¿Qué hacemos? Depredamos el recurso, llegó a disminuir ostensiblemente, mucho, llegó a disminuir la producción de anchoveta y el Perú dejó de producirla y de generar recursos sobre ese recurso, de generar dinero con la explotación de ese recurso, la anchoveta. Años después, recién en el segundo gobierno de Alan García, se tomó una decisión muy importante para retomar la producción de anchoveta
y especialmente también para el consumo interno. Para el consumo externo, por supuesto, pero para el consumo interno. Eso me parece una excelente medida que se tomó en aquella época. Pero, siempre existe el pero, los problemas de producción pesquera, ictiológica, del anchoveta, derivaron en que el mercado se copó solamente para la extracción industrial, es decir, China, Rusia, no sé si Chile, pero especialmente China y Rusia, que tenían estos barcos industrializados, de producción industrializada, llega la mercadería e inmediatamente ahí se puede producir, pues son fábricas navegantes. Y se limitó la pesca artesanal de estos productos. ¿Por qué? Porque ahí están, pues no, hay que dejarle pues a los chinitos y a los rusos para que se aprovechen del recurso. Ese fue una deficiencia y un error terrible en la política de producción pesquera. Entonces, fíjense que con este tipo de decisiones se establecen ciertas diferencias. Pero además de esas diferencias que existen, también existen diferencias en la producción industrial, con el aprovechamiento de los recursos animales que tenemos, y en la producción doméstica. Porque en muchos casos la producción industrial marca, primero, rentabilidad. El manejo del animal no me importa, lo beneficias, lo matas, lo tienes viviendo en condiciones en las que cada vez entren más unidades en un espacio pequeño. No me interesa cómo se siente el animal, si está estresado, esas son sonceras, ¿no? Esa es la visión que se basa en el uso, la focalización exclusiva en la rentabilidad. No me interesa que el animal sufre, por favor. Que produzca huevo directamente al animal, crecimiento extremo, matanza, líneas de matanza, listo, producción. Y la producción a pequeña escala, casi doméstica, genera otro tipo de crianza. Eso por un lado afecta, uno, el bienestar animal, dos, la capacidad de mejor desarrollo del producto, tres, una condición de deshumanización en un caso y en otra de mayor empatía con el animal. Entonces, esta dicotomía entre rentabilidad y producción humanizada trae esa pregunta. ¿Tiene importancia entonces el bienestar animal? Entonces, los productores han entendido, no a gran escala, pero sí con muy buenos ejemplos, han entendido que el bienestar animal no solamente es importante por el hecho de tener quizá mejor calidad de productos, sino por evitar que estos tratos crueles en contra de los animales se vengan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque al tener la responsabilidad de una administración adecuada de los recursos en la tierra, al ser supuestamente los que estamos llamados a hacerlo, va a redundar en el perjuicio propio a lo largo de las generaciones. Eso va a tener consecuencia directa o indirecta en la forma de vida que tengamos en el futuro. Eso que estamos haciendo hoy, espero que en cada vez menos casos, con tratos deshumanizantes de los animales en su manejo, va a traer consecuencias, se nos va a venir encima de nosotros. Y después estaremos preocupados únicamente buscando obtener calidades de proteínas sintetizadas, porque la ciencia puede avanzar en ese aspecto. Sintetizaremos proteínas, así como se les da de comer también a los animalitos, ¿no? A los animalitos se les da de comer comprimidos, pellets, le llaman, pellets para los conejos, para los pollos, para los chanchos. Pellets son comprimidos alimenticios, ¿no? Eso tiene un efecto en la propia, en el propio desarrollo del animal en relación a su supervivencia, en el propio disfrute del animal. Tiene su efecto. Pero bien, eso probablemente pase lo mismo con nosotros.
nosotros que alimentamos, estamos alimentando a nuestros animalitos con pellets, esos comprimidos, o como les llaman también para los mascotas domésticas, perros y gatos, las croquetas, que son pellets, es decir, comprimidos alimenticios. Probablemente eso también estemos usándolo en el futuro, como seres humanos. Las consecuencias sobre nuestro organismo van a ser, me imagino yo, bastante visibles. Entonces, tiene mucha importancia el bienestar animal. Hay otra pregunta también. ¿Hay algún tipo de preocupación ética respecto al trato con los animales? Porque acuérdense que antes no interesaba, ¿no? Crianza de ganado, vacuno. Se van a la línea de matanza, no importa si el animalito está estresado. ¡Pah! Vienen los vaqueros para conducirlos por líneas de matanza para el beneficio. En masa, probablemente con altos niveles de estrés, con golpes, con daño y como consecuencia del daño, merma de la carne. Eso también es otra de las consecuencias de no tener en consideración el bienestar animal, porque probablemente también a la larga exista mayor merma del producto y a mayor merma, mayor pérdida. Si eso lo quieren ver económicamente los criadores, mayor merma, mayor pérdida económica. Entonces fíjense la importancia que tiene el bienestar animal, porque aún en eso, en la evaluación de mecanismos para evitar la merma del producto, también tiene que ver pues el buen trato animal. Tiene que ver para evitar esa situación. Bueno, como tratamos de responder esas preguntas, vamos a ver de qué manera nosotros necesitamos generar un tipo de relacionamiento especial con los animales. Algunos hablan de simpatía, ¿no? Simpatía con los animales o simpatía hacia los animales. Ustedes han visto, hay inclusive tratamientos psicológicos para niños, especialmente para niños, con la crianza en granjas, en las mini granjas, con conejos, con perros, con otro tipo de animales menores, que inclusive pueden ayudar a personas que tienen algunos perfiles de autismo. Ustedes saben quiénes son las personas autistas. Son personas que tienen inconvenientes en establecer una relación eh, poco conflictiva con el ambiente. Son personas que no pueden relacionarse con otras personas, tienen problemas de relacionamiento, con los ruidos, son altamente sensibles a los ruidos y son personas que necesitan un tipo de educación especial. Y el trato o el tratamiento que se tiene con los animales ayuda mucho a su relacionamiento. De hecho, existe una ingeniera de muy alto nivel, que es materia de estudio en crianza pecuaria, una ingeniera que bajo esa condición de autismo, porque ella tenía problemas de relacionarse con la gente, con su medio, con su entorno social, con, eh, con los ruidos de la vida urbana, empezó a descubrir en el relacionamiento directo con los animales, a entenderlos, a escucharlos, a saber en qué momento estos animales tenían altos grados de estrés. O sea, a buscar un relacionamiento empático con los animales. Después le voy a dar el link de una película que habla de esta ingeniera, pero excelente, que dio pautas esenciales para una línea de matanza más adecuada, que evite el estrés, evite el daño a la fisiología de las reses en Estados Unidos. Y ella estudió para eso. O sea, con el problema con estos problemas de autismo que tenía, y le digo problemas porque a veces no entendemos de qué se trata el autismo, es decir, los problemas que tenemos en realidad nosotros para con ellos no tienen problemas,
solamente buscan un tipo de relacionamiento que les ayude a resguardar su intimidad, su entorno, para poder desarrollarse. Porque estudian, trabajan, pueden formar familia, pueden ejercer sus actividades profesionales sin ningún problema, pero necesitan medios adecuados, circunstancias, un ambiente adecuado para que puedan hacerlo con tranquilidad. Bueno, el caso de esta ingeniera logró hacer ese estudio, fíjense, con dos condiciones que podían ser conflictivas para ella. Uno, ser mujer. Dos, tener autismo. Y a pesar de eso, incorporar un elemento esencial para la mejor crianza con las reses, con el ganado vacuno. Esa empatía que ella logró desarrollar precisamente por esa capacidad distinta como es el autismo. Empezó a detectar cuáles eran los canales, los mecanismos por los que los animalitos se sentían más tranquilos para llegar a su línea de matanza. Ella no decía, no coman carne de res, no. Buscaba entenderlos para saber cómo darle encaminamiento para evitar mermas, maltrato, crueldad hacia el ganado vacuno. Y ahí están sus estudios. Diseñó líneas de matanza distintas en curva, porque esa era la forma de posicionamiento que tienen las reses, en curva, ondulantemente, sin llegar a traumatizar al ganado, para una línea de matanza adecuada. Fíjense cómo es posible que se llegue a esos niveles. Entonces, alcanza un nivel de importancia enorme el hecho de buscar el bienestar animal. Entonces, acá he puesto el tema de empatía hacia los animales. Fíjense que empatía no es igual a simpatía. En la empatía uno busca entender las circunstancias, las condiciones en las que pueden estar los animales percibiendo dolor, percibiendo algún tipo de afección, para tratar de tranquilizar y tener una mejor crianza, un mejor manejo. Entonces la empatía es algo más que busca respuestas a las actitudes, al relacionamiento con los animales. Eso es importante destacar. En la legislación peruana, ahora vamos a revisar a continuación también qué es lo que dice la legislación peruana con respecto al maltrato animal. No se permite el trato cruel a los animales, pero ojo, la legislación peruana busca protección a los animales vertebrados, es decir, tiene una ley especial para evitar el maltrato animal a aquellos que son de las especies de la clase vertebrados, animales vertebrados, sean estos domésticos o sean silvestres. Ahora ustedes por estudios me imagino que saben quiénes son los animales vertebrados. Vertebrado será, no sé, una oruga, un molusco, un pulpo, un pez. ¿Quiénes son los animales vertebrados? Ese grupo de animales, clasificados de esa manera, vía taxonómica, son los que esta ley protege. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el principio ético que está contenido en esta norma es evitar el maltrato, el trato cruel, deshumanizante de los animales vertebrados, domésticos o silvestres, que son aquellos que son objeto de protección por la ley. Muy bien, fíjense que este es el artículo de la ley, el artículo primero del título preliminar, que habla de los principios. Uno de los principios básicos de esta ley, el principio de protección y bienestar animal. De esta ley de protección y bienestar animal que se dio cuando estaba finalizando el gobierno de Humala, la ley 30407. El Estado, dice, establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados, domésticos o silvestres. Ellos son los objetos de protección. Y para reconocerlos como animales sensibles. Ojo, anteriormente, el tema de, ¿cómo que sensibles?
sensibles. ¿Cómo que animales sensibles? Es decir, uno buscaba pensar en la sensibilidad como una condición humana, netamente, y en algún caso, si existiera sensibilidad, ojo, no sensibilidad, no sensorialidad, sensibilidad. Sensorialidad es ver, oír, el tacto, el gusto, sensorial. Sensibilidad implica reacciones profundas a estímulos externos, que implique una reacción del organismo vivo. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me siento? ¿Se sienten tristes los animales? Claro. ¿Se sienten deprimidos los animales? Por supuesto. Ustedes han visto casos en los cuales los animales domésticos, una vez que muere el amo, inclusive se enferman. Lo mismo lo he pasado con las mascotitas de mi suegro. El año pasado perdimos a mi suegro y por lo menos uno de estos animalitos, el perrito que era más apegado a él, lo esperaba en la puerta de la casa, esperaba que él regresara y se ponía a dormir sin ganas de comer. Eso es sensibilidad. Entonces fíjense que no era una condición pues solamente inherente a los seres humanos. Esto puede estar en discusión porque son avances en la investigación, en el conocimiento de los animales que tenemos en nuestro entorno, nuestros animalitos, porque cada vez que profundizamos el estudio encontramos nuevos elementos para considerar inclusive otro tipo de comportamientos en los animales. Ahora vamos a ver que hay algunas preguntas que se van a responder sobre, ya no más allá del tema de sensibilidad, sino la conciencia del sentimiento, o sea, los sentimientos, conciencia de los sentimientos. Fíjense, otro nivel de sensibilidad, o sea, el sentirse consciente de los sentimientos, entre ellos el dolor. Seres humanos tenemos conciencia de eso, o sea, sabemos que tenemos un evento triste que nos afecta, nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos, pero somos conscientes de ello. Y por eso es que en algunos momentos dicen, oye, reacciona, te dicen, no, reacciona, no puedes estar así, en ese estado de depresión. Ah, ya, entonces uno toma conciencia de que ese estado es dañino, entonces al tomar conciencia de eso uno reacciona y cambia de actitud. Vamos a ver si los animales tienen ese tipo de conciencia sobre los sentimientos que se pueden manifestar, de la sensibilidad. Otro tema para estudiar también. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Primero, reconocer que los animales vertebrados, domésticos o silvestres, vertebrados, son reconocidos como animales sensibles. ¿No? Esa es la primera verificación de qué es lo que se tiene que establecer como objeto de protección. No cualquier otro tipo de animal. Ojo, tenemos, por ejemplo, las esporas, los moluscos, los crustáceos, los arácnidos, los insectos, los nemátodos, los protozoarios también son animales, son seres vivos, animales de otra especie, de otra familia. ¿Cómo hacemos con ellos? Ah, ya. No, lo que quiere proteger el Estado es a estos animales vertebrados, domésticos y silvestres en su reconocimiento como animales sensibles. Merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con el ambiente. Eso es lo que señala la ley. Eso es lo que establece como título preliminar fundamental. Fíjense en este otro principio que también está en la ley, que habla del principio de protección de la biodiversidad. Señala que el Estado asegura la conservación de las especies de fauna silvestre. Ya no estamos hablando de animales domésticos. Entonces hay un principio especial sobre la fauna silvestre porque forma parte integrante de nuestra biodiversidad. Uno se pone a pensar, a ver, un animalito relacionado a nuestra simbología patria. Bueno, en el escudo está, ¿no? Nuestra vicuña. Bien. Tenemos a la vicuña, pero la vicuña puede ser también criada de manera
o sea, puede haber poblaciones de carácter silvestre de la vicuña donde se prohíbe la caza, ¿no? La caza, porque lo que hacían con la vicuña era cazarla, matarla para obtener la piel, el pelaje, ¿no? Para el tejido. Hay protección, ya desde hace varios años hay protección contra la vicuña, pese a que todavía hay casos de caza ilegal, ¿no? De la vicuña. Hay fauna silvestre de vicuña. Eh, no es, creo que no se ha domesticado en la medida como se hace con las llamas y las alpacas, o los guanacos, pero esa protección también alcanza a la fauna silvestre, como el caso de la vicuña, como un símbolo que está incluido en nuestro símbolo patrio, ¿no? El escudo nacional. Otro animalito, el gallito de las rocas. El gallito de las rocas, que también es fauna silvestre, pero es protegido por estar en peligro de extinción también. Además, es nuestro símbolo, está protegido por estar en peligro de extinción. Hay otras especies en peligro de extinción. Nuestro oso de anteojos, también peligro de extinción. Ustedes, a ver, otro miembro de fauna silvestre, ah, el bufeo, también, especie en extinción. Acuérdense, hace muchos años se estableció prohibición para la caza y pesca le llaman muchame, ¿no? Que son los delfines. Se había realizado caza indiscriminada del muchame, pues se come carne de muchame. La verdad que no, por esa prohibición jamás probé ni se me ocurrió probar carne de muchame, pero se prohibió la comercialización de carne de delfín. Fauna silvestre también en peligro de extinción. Y así otro tipo de animales donde se establece este principio, ¿no? De protección de la biodiversidad. El Estado asegura la conservación de las especies de fauna silvestre legalmente protegidas y sus hábitats mediante la aprobación de planes nacionales de conservación, así como la protección de las especies migratorias. Yo recuerdo hace muchos años, con respecto a la fauna silvestre, existía una zona en el centro de Lima donde, cerca de Barrios Altos, ¿no? Donde está RENIEC. RENIEC funciona en la Plaza Gastañeta, cerca al Congreso de la República, ahí entre los jirones Andahuaylas y Ayacucho, me parece, y el Jirón Cusco. Una plaza que antiguamente, recuerdo, cuando fui a tramitar mi DNI, el primer DNI que tuve, el azulito, existía un mercado negro de especies silvestres, monos, pericos, eh, lemures, ¿no? Y otro tipo de especies que las comercializaban en jaulas para las familias, pues no las familias adineradas, porque no eran especies baratas, ¿no? Especies caras. Para las familias adineradas que podían llevarse un perico, un loro, un guacamayo a sus casas, ¿no? Nada, un mercado negro bastante grande, con los animalitos ahí sufriendo cautiverio y obviamente criados en condiciones deshumanizantes, ¿no? De esos animalitos. Eso se prohibió, bueno, ahora me imagino que todavía existe en el mercado negro. Hay especies migratorias de aves que se avistaban en una zona que se llama los Pantanos de Villa, en Chorrillos, en Lima, producto de la construcción. Esto fue un caso sonadísimo allá por los años 90, cuando estaba Fujimori en el gobierno. Vino esta empresa transnacional, que ahorita ya no me acuerdo el nombre, mejor no acordarme tampoco, que instaló una fábrica ahí cerca de los Pantanos de Villa, ¿no? Al frente, en plena avenida Prolongación Guaylas, antigua Panamericana Sur. Se instaló esa fábrica al frente de una zona de protección, un santuario natural que es los Pantanos de Villa, con varias decenas de especies de aves
migratorias que llegaban a la zona en su migración hacia el sur, vivían un tiempo y después se trasladaban, pues, ¿no? con las estaciones del año. Y después dejaron de aparecer, obviamente, si primero por el ruido de la construcción. Imagínense armar un armatroste, todo un edificio enorme, perdón, que era fábrica y almacén. Después, claro, los dueños de la empresa dijeron, no, acá no va a ser fábrica, solamente almacén, estamos cuidando el impacto ambiental. Mentira, no había nada de eso. De hecho, ya causaba efecto dañino a la permanencia de las aves, que no llegaron en muchas de sus especies, no llegaban a vivir ahí en los pantanos. Los pantanos también, de hecho, empezaron a secarse. Se cambió también de ubicación, pues los animalitos tuvieron que seguir viaje hacia el sur. Entonces ya no se quedaban en la zona y veían perjudicado su hábitat, pues, ¿no? Entonces por eso también esta ley, bueno, esta ley es posterior, ¿no? Pero ya había obviamente leyes anteriores que conservaban la fauna silvestre. Las especies silvestres que se encuentran en cautiverio gozan de las condiciones que permitan el desarrollo de patrones conductuales propios de su biodiversidad. Recuerden ustedes que hay parques zoológicos, parques ecológicos, acá en Ayacucho, en Lima, cuando existen especies que, bueno, llegan a manejo del sistema del Estado para su protección, el Ministerio de Ambiente, llegan para ser criados. Entonces, en tanto no los puedan trasladar a su hábitat, tienen la responsabilidad de cuidarlos, mantenerlos, y a pesar de que están en cautiverio por razones de migración compulsiva o de encuentro, de hallazgos, entonces tienen que mantenerlos en un lugar adecuado. Bueno, por eso está pues también el parque el llamado Parque de las Leyendas en Maranga, en San Miguel, en Lima. Tenemos acá el parque ecológico, creo que le llaman acá en Ayacucho, con algunas especies, felinos también. En Huachipa está otro parque grande. En Siria también hay en Siria, en el BRAE, también hay un parque ecológico con algunas especies, entre ellos algún tigrillo. Entonces, en caso que existan estas especies que se mantengan en cautiverio, al menos temporalmente, o a lo mejor por algún método por algún destino al que han llegado para protección de la especie, evitar su maltrato, entonces gozan de condiciones, o deberían gozar de condiciones que les permitan desarrollar patrones de conducta propios de su biodiversidad. Entonces tienen que alimentarlos. Si no tenemos eh, presupuesto suficiente para eso, tienen que buscar la forma de financiarse. De hecho, ha habido problemas para que las especies se mantengan con su sistema de alimentación. Acá en Ayacucho hubo problemas, también en Lima, porque eso se estaba perdiendo, el sistema de financiamiento. Eso en concordancia, el mantenimiento de su biodiversidad y las condiciones adecuadas para su crianza, en concordancia con las políticas nacionales de conservación del ambiente, manejo y uso sostenible de la fauna silvestre, producción y sanidad agropecuaria y de prevención de la salud pública, ¿no? Acuérdense que hay que tener cuidado. Cuando tenemos contacto con las especies, con otras especies, y a través de mecanismos también de prevención, de cura, con los médicos veterinarios y también de los zootecnistas, acuérdense que cuando esto no se lleva bien, fíjense lo que pasó desde China y el problema que tenemos, una de las hipótesis que existe, es el mal manejo el mal manejo animal en relación a algunas especies silvestres que pueden producir, pueden transmitir virus y bacterias dañinos, como se llama a este procedimiento que se llama la zoonosis, la vía de transmisión de enfermedades eh, por el trato, por el manejo con los animales. La zoonosis. Probablemente el COVID, el SARS-CoV-2, haya sido producto de una zoonosis.
originada en China, probablemente. Ustedes saben que hay cosas que se ocultan, hay cosas que no se hacen transparentes adecuadamente. Entonces, cuando el Estado busca ocultar información por motivos políticos, entonces tenemos graves problemas. Esto es lo que ha podido ocurrir. No tenemos explicación concreta, por lo menos indiciaria, de lo que ha ocurrido en la aparición del SARS-CoV-2 en el mundo. Entonces hay que tener manejo adecuado, sanidad agropecuaria, prevención de la salud pública, también manejo con los animales. De hecho, en las crianzas de aves, de corral, en las crianzas de ganado vacuno, ganado porcino, hay que tener mucho cuidado. Hay zonas zonas de informalidad en la crianza de los animales. Por ejemplo, en Lima he conocido la zona que le llaman el parque porcino. No sé si alguno de ustedes ha conocido esa zona del parque porcino. Si no la conocen, pueden ir ahí al distrito de Puente Piedra. En el distrito de Puente Piedra se encuentra el parque porcino, que es un lugar enorme de crianza de ganado porcino, pues no, pura crianza de chancho. Pero son lugares que no mantienen condiciones adecuadas de salubridad, especialmente, o sea, tanto para los animales como para el ser humano. No hay condiciones ahí. Son zonas de crianza relativamente informal, porque solamente algunos fiscalizan, las municipalidades y el Ministerio de Agricultura fiscaliza solamente a unos cuantos, pero es un parque enorme. La verdad es que no sé qué tamaño tiene, pero de lo que conocí es una inmensidad la zona de crianza de chanchos directamente para beneficio de los mercados cercanos. Y otro mercado de Lima, por ejemplo el mercado de Huamantanga, es uno de ellos, también en Puente Piedra, de los mercados de Ventanilla, los mercados del Callao. De hecho en el Callao pues hay especialistas en preparar chicharrón. Todo eso producto de la crianza ahí en esa zona, ¿no? Del parque porcino. Entonces, zonas de riesgo, ¿no? En la prevención de salud pública. Hay que tener mucho cuidado también por eso. Entonces, no solamente es hablar del bienestar animal por razones de la humanización en la crianza y el mejor manejo, sino para evitar también problemas de salud pública al ser humano que es el que hace la crianza. Fíjense, ya avanzando un poco en la ley, este tema es importante, ¿no? Me gustaría que se revise de acuerdo a las propias actividades de ustedes en su desarrollo profesional. Fíjense, primero el artículo 14, ¿no? Es una presunción, es un artículo que habla de una presunción. Para fines de la aplicación de esta ley, reconoce como animales en condición de seres sensibles, la ley, a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Entonces, para efectos prácticos, dice que la ley reconoce, por más que a lo mejor las investigaciones posteriores digan lo contrario, que los animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio son seres sensibles. Cualquier tipo de animales vertebrados, domésticos o silvestres, son considerados seres sensibles. Imagínense que haya una investigación en la que se determine, no, este animalito no, cosa de, no sé, pues de mejor protección frente al dolor, aunque averiguar eso me parece también un despropósito, pero se presume que todo este grupo de animales son seres sensibles, materia de protección, por eso, o sea, busca que se proteja a estos animales. Así haya investigaciones que digan, no, señor, yo discrepo. ¿Cómo se llama? Este animalito que puede ser el ornitorrinco. No, el ornitorrinco no, señor. El ornitorrinco tiene otro tipo de condiciones. Es inmune al dolor, insensible al dolor. No. Se reconoce esta presunción que todos ellos son sensibles en materia de protección. El artículo 16 nos interesa bastante porque fíjense que
con respecto a los animales de granja, existe esta obligación en la tenencia, protección y manejo de animales adecuada. ¿Se acuerdan que hablamos de los pollos? Ya, muy bien. En el caso de los pollos que están implicados en esta crianza de granja, los transportistas, fíjense a quiénes va la obligación, transportistas, propietarios, encargados y responsables de una granja. Estamos hablando de toda la cadena de distribución, desde la crianza hasta el transporte al mercado. Transportistas, propietarios, encargados y responsables de una granja o centros de beneficio están obligados a cumplir medidas de protección y bienestar animal que establecen los ministerios de Agricultura y Riego, del Ambiente y de la Producción. De esos tres ministerios, de la Agricultura, del Ambiente y Producción. Estas medidas están basadas en las buenas prácticas referentes a la crianza, transporte, sacrificio, faenamiento y al manejo poblacional e individual de animales de granja. Entonces, en toda esta cadena de producción y distribución debe existir buenas prácticas en el trato. Entonces, acá viene lo importante. El sacrificio, dice, debe causar la muerte instantánea o la inmediata inconsciencia animal. Acuérdense lo que hablamos en los problemas que tenían, o algunos de los problemas que tenían las líneas de matanza, donde a las aves les aplicaban un choque eléctrico, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, pero esas líneas de matanza tenían un inconveniente. Primero, no causaban la muerte instantánea, porque solamente dormían al animal, ¿no? Pero en algunos casos no lo llegaban a dormir debido a la velocidad en la línea de matanza. Entonces, si no te causa la muerte instantánea al animalito, o la inmediata inconsciencia, que es la idea de esas líneas de matanza, cuando causa problemas sobre eso, estamos hablando de un maltrato animal. Entonces es conveniente buscar metodologías que logren, cuando se deba sacrificar al animal, muerte instantánea, inmediata inconsciencia para evitar el sufrimiento. Es más, esta ley se ha quedado corta inclusive, o sea, habla de buenas prácticas en general, pero cuando estamos hablando de líneas de matanza, si esas líneas de matanza implican el sufrimiento animal, que puede implicar también la merma, es necesario corregir esas situaciones en el procedimiento de sacrificio animal, es decir, desde que pasa de su baño, lavado, hasta la línea de matanza, ¿no? Es necesario corregir cualquier deficiencia que implique sufrimiento animal. Perdón. Entonces es importante por ello este artículo 16. Bien, precisamente vamos a ver el cuadro de aquellos animales que están protegidos por esta ley de protección y manejo animal. Y nos habla de los vertebrados, ¿no? Los vertebrados son aquellos que tienen como origen una columna vertebral que forma parte también de una familia que se llaman los cordados. En realidad los cordados es la clase y los vertebrados es la subclase. Entonces, los vertebrados son todos estos grupos de animales que están protegidos por la ley. No así los invertebrados, es decir, el manejo animal en el caso de otro tipo de seres vivos, de otro tipo de animales, por ejemplo los crustáceos, como los langostinos, los camarones, los cangrejos, no forman parte de esta ley especial, pero sí tiene otro tipo de tratamiento. Las esponjas, los gusanos, nemátodos, inclusive aquellos que son los ciempiés, miriápodos, moluscos como los choros, los caracoles, los pulpos, las almejas, mejillones, ¿no? No son materia de protección. Todos los vertebrados, es decir, producción pesquera, por ejemplo, los peces, tanto los con textura, lo de estructura ósea, como de aquellos cartilaginosos, todos ellos, los animales de sangre caliente le llaman, ¿no? Tanto aves
como los mamíferos, anfibios, son animales de sangre fría, y los reptiles, como las tortugas, las serpientes, etcétera, ¿no? Todos estos animales son objeto de protección, sean silvestres o sean animales domésticos. Entonces, esto nos ayuda a comprender mejor quiénes están en esta línea de protección del Estado a través de la Ley de Protección y Manejo Animal. Fíjense que en la relación de seres humanos con animales, la forma de uso, de manejo, de administración animal es variada. Algunas de ellas están yéndose camino a la proscripción, o sea, a la prohibición. Fíjense, ¿eh? Esto tiene que ver con patrones culturales también. Hay animales para experimentación. De hecho, hay parámetros específicos que también están dentro de la ley para establecer cuáles son los mecanismos de protección de los animales cuando se trata de experimentación. Siempre el principio ético es evitar el sufrimiento animal. Ahora, por ejemplo, para las vacunas, tienen mucho uso los animales, especialmente los cobayos, las pericotes y ratas. Hay ratas de experimentación que son usadas para probar medicina relacionada al combate de enfermedades humanas. Este tipo de experimentaciones está arreglada, como les decía, para evitar el sufrimiento animal, aunque es muy difícil determinar cuáles son los parámetros éticos de ello, porque fíjense que hay investigaciones sobre determinados tipos de cánceres cuyos principios elementales de células cancerígenas son aplicadas a los animales y eventualmente se los trata con medicina para hacer remisión de las células cancerígenas, pero cuando esto no ocurre los animalitos mueren y generan tumores y van muriendo. Entonces esto tiene pues sus parámetros éticos que a veces se ponen en cuestión, ¿no? Si existirían métodos igual de idóneos, perdón, y que impida la experimentación con animales, por ejemplo, si imaginemos en probeta se trata de células humanas sin necesidad de tratarlo en animales, se trata en probetas y directamente después en pacientes humanos, sería ideal, ¿no? Entonces este es un tema también en cuestión. Si en algún momento se llegan a establecer otros mecanismos de investigación, otras líneas de investigación que no tengan que utilizar animales precisamente para evitar el sufrimiento animal, sería conveniente que se aplique esos otros métodos, esos otros caminos. Animales de compañía, les hablaba de estos tratamientos que tienen que ver con niños, especialmente hay tratamientos para niños con autismo, que los ayuda a relacionarse con su medio, con el ambiente, a través del uso de estos animales que generan empatía en la persona y logran mejores respuestas psicológicas de los pacientes. Los animales de compañía. Hay animales no solamente de compañía, sino de guía. Por ejemplo, los lazarillos. Los lazarillos destinados para personas invidentes, por ejemplo, que tienen ellos derecho a andar con su lazarillo, con su perro, para que los lleve de un lado a otro. Y existen leyes de protección precisamente para esos efectos. Inclusive para viajes, transporte en avión, necesitan su lazarillo y tienen autorización para acompañar a la persona que tiene esta discapacidad visual. Entonces, es una forma de uso de estos animales de compañía. Animales que están manejados en parques naturales. Parques naturales son áreas especiales, naturales, que tienen una población animal determinada y que pueden estar siendo monitoreados para evitar su extinción. Se busca que los animalitos tengan identificación o un seguimiento por satélite a través de unos aparatitos que se les colocan para ver cuál es su sentido de migración, de población, etcétera, que ayude más bien a la mejora en su población y evitar la extinción, ¿no? Hay otro tipo de animales, de doma, ¿no? Los animales de doma, de circos,
que en muchos lugares ya están no solamente prohibidos en muchos sitios, sino también regulados si es que existieran, porque lo que se debe buscar es el buen trato a los animalitos. Si existen mecanismos de doma, de adiestramiento, que no perjudique o que no implique tratos crueles en contra de los animales, podrá ser supervisado y autorizado. Pero la mayoría de los casos no es así. Ustedes han visto las condiciones en que pueden estar viviendo los animales. No sé si alguna vez ustedes de más chicos, porque hace tiempo que no viene un circo acá a Ayacucho, veían las condiciones en las que se los trataba, eran condiciones muy deplorables. Acuérdense que, por ejemplo, cuando llegaban los circos con felinos, con leones, tigres, necesitaban comida. Y en algún momento, no sé si por una un mito urbano, una leyenda urbana, se dijo que empezaron a desaparecer los perros en Ayacucho. Bueno, esto debido a que la crianza de este tipo de animales es bastante cara porque necesitan kilos y kilos de carne de proteína que necesitan alimentarse. Y si están en deplorables condiciones de alimentación, bueno, alguna vez se vio a los animales cuando hicieron un paseo que estaban extremadamente flacos, en situación de raquitismo casi. Estos animales que venían como parte de las campañas de los publicitarios de los circos, ¿no? Igualmente en Lima aquellas veces en que traían animales de doma para 28 de julio, que eran las fechas especiales para la llegada de los circos al Perú, Lima especialmente, entonces se tenían este tipo de condiciones y bueno, era evidente la forma de maltrato animal que recibían. Las plagas, bueno, las plagas se relacionan básicamente a otro tipo de animales como los insectos, pero existen también plagas de vertebrados, ¿no? Plagas de ratas, de pericotes, que tienen que ser manejadas adecuadamente. Existe también esta forma de manejo de los animales para los cuales debe haber también tratos que evite su maltrato, aunque las plagas de ratas, bueno, es producto de o mejor dicho, objeto de un tratamiento especial de exterminio por la alta población de ratas que existe y en resguardo de la salud pública. Acuérdense que las ratas transmiten, entre otras, la rabia y la peste bubónica. La peste bubónica fue causa de muerte de la población peruana allá en el virreinato, en la época colonial. La peste bubónica que por las ratas que llegaron con los barcos, con las embarcaciones de los españoles, ¿no? Por vías de salud pública es posible lograr el sacrificio de animales en resguardo y defensa de la salud pública, ¿no? Pues, en esas circunstancias. También tenemos animales de cría en granjas, manejados, por supuesto, con adecuados sistemas de sacrificio, como hemos visto que exige la ley, para evitar ese tipo de maltratos que pueden producirse cuando solamente se pone como importante el tema de la rentabilidad y la productividad de la cría en granjas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Animales para consumo de carne que requiere también toda una cadena de protección y fiscalización de sanidad animal, perdón, con fines también de búsqueda de mecanismos que defiendan la salud pública. Animales de trato donde se busque evitar la crueldad en espectáculos, ¿no? Ustedes han visto, hay menos ahora que antes, pero existía, por ejemplo, estos personajes ambulantes que llevaban un monito y que le hacían piruetas con el mono y que en algún momento inclusive podían enseñarles a sustraer billeteras, etcétera, los monitos y hacer como chistoso el asunto, ¿no? Este tipo de tratos implica ese adiestramiento en algunas circunstancias es posible que sea mediante maltrato animal, por eso es que es importante que sea supervisión o fiscalización sobre ello. Este tipo de espectáculos se ha reducido debido precisamente
a la actividad de las asociaciones defensoras de los derechos de los animales, ¿no? Animales en cautiverio, que también tiene una legislación, además de esta, una legislación especial sobre la manera como deben realizarse la administración, la crianza de los animales en parques, zoológicos, etcétera, ¿no? Animales para deportes, para caza. Existen temporadas de caza. En el Perú creo que hay también normas relativas al tiempo de cacería. No es muy extendido porque no se practica mucho, pero en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, Uruguay, se practica bastante eso, la caza de patos. Hay patos de caza y caza de conejos como deporte. Esto producto de la tradición inglesa. Ya la tradición inglesa ha establecido esas temporadas de caza deportiva, por si acaso, ¿no? Esta caza deportiva implica el sacrificio de los animales para diversión, deporte de estas personas dedicadas a ello. Eh, lo importante es que, bueno, dentro de esas temporadas se abren periodos de caza que están reguladas. Fuera de esos periodos de caza está prohibido. Estos periodos de caza implica que el producto de la caza tiene que consumirse, pues, no es a pesar de que puedan tratarse inclusive de patos salvajes, ¿no? Esto es muy importante donde se evite el sacrificio innecesario, pues. O sea, si vas a sacrificar un animal solamente para decir, ah, ya, qué bonito, yo tengo buena puntería y lo casé y después lo elimino, implica un mal manejo, porque precisamente si eso estás haciendo, hay que buscar la forma de sacar provecho, pero no solamente el mero sacrificio del animal, ¿no? Sin ningún provecho posterior. Existe la caza o la pesca deportiva, hay pesca deportiva, pero bueno, al margen de los riesgos que implica la pesca deportiva, porque lo que se trata es de utilizar el anzuelo para capturar al pez. En la pesca deportiva lo que se hace es la captura, pero después la liberación. Entonces eso también está regulado, hay periodos para ello, hay lugares prohibidos. Esto se da bastante también en Estados Unidos, en Argentina, como la inmensidad de lagos que tiene Argentina, también existe la pesca deportiva. En el Perú también existe, con menos incidencia. Bueno, esta situación amerita una evaluación de un principio fundamental que lo ha establecido la ley, y también al inicio de la exposición hemos visto que, como está prohibida la crueldad en el manejo animal, entonces el principio básico, el principio ético fundamental, esta consideración es que la crueldad con los animales es reprobable. Es decir, el uso de mecanismos que impliquen algún manejo que tenga que producir un dolor innecesario en el animal, es decir, crueldad, un trato minimizante del animalito, solamente por el hecho de sentirse superior y de buscar el beneficio en lugar del manejo adecuado, esto es totalmente reprobable. La crueldad con los animales es reprobable. Ese es el principio básico, principio ético básico que debemos tener en cuenta. Entonces, necesitamos saber cuándo y cómo es que sufren los animales. Para ello, existen mecanismos de estudio por los cuales se permita parametrar en qué momento se produce un maltrato animal a través del registro de acciones empáticas. Ustedes han visto los niños, por ejemplo, nos pueden dar bastante ejemplo de cómo es que cómo es que implica una relación empática. Cuando un niñito visita a un animal, por ejemplo, un animal herbívoro que no implique riesgo, una vaca, un becerro, uno ve ahí la forma en que el animal reacciona ante esa inocencia del niño, la forma en que el niño se relaciona, donde es libre, donde no pone barreras, no pone parámetros.
Entonces, si utilizamos esa misma técnica y buscamos mecanismos para saber escuchar y saber entender, saber encontrar la circunstancia en la cual el animal puede, puede sufrir o puede estar contento, puede estar estresado, como lo hizo esta ingeniera que después les voy a mandar el link, eso es necesario que se tenga en cuenta. La forma cómo realizar o tener una relación empática con los animales. Entonces necesitamos saber cómo y cuándo sufren los animales, en qué circunstancias. De ese modo nosotros podemos mejorar nuestro sistema de manejo animal. En la mejora del manejo animal tiene que estar la idea de evitar el trato cruel, de lograr mecanismos de administración más empáticos con nuestros animalitos. Esto, a la larga, lo que produce, al saber, al tener estas condiciones empáticas, es producir bienestar al animal. De modo que sepamos cómo los animales se integran con su ambiente. Tanto los animales domésticos, que obviamente los animales domésticos a lo largo del tiempo ya han pasado de una situación de vida silvestre a la vida doméstica, tienen otro ambiente distinto también. Entonces, integrar a esos animales con su ambiente como de aquellos animales silvestres que necesitan seguir relacionándose con su medio ambiente. Entonces, eso es un mecanismo adecuado que brinda estabilidad. Pero esto se logra con una actitud empática, pero que se relaciona con la observación, es decir, con la ciencia, con el método científico. Los resultados de este método no dependen de la asignación de valores, pero sí de parámetros de conocimiento básicos para que a partir de ellos, es decir, la ciencia nos da los elementos para saber en qué momento los animales pueden lograr un bienestar adecuado. Sus resultados no dependen de asignación de valores, pero el resultado de lo que diga la ciencia puede ayudarnos a nosotros a determinar cuáles son nuestros patrones de conducta y eventualmente asignarle valores determinados a cierto tipo de prácticas. Es decir, si comprobamos que los animales sufren en A o B o C circunstancia, a través de la ciencia sabremos qué debemos hacer para no realizar actividades riesgosas que les produzcan malestar o maltrato. Eso ya de por sí implica adopción de decisiones éticas. Ahí están nuestros valores. Como nuestro valor fundamental es evitar la crueldad, el bienestar animal, otro valor importante, entonces vamos a utilizar mecanismos valorativos a partir de la ciencia para decir nuestras reglas de conducta en el manejo animal van a ser estos. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice que los animales sufren en estas circunstancias. Entonces ahí adoptamos esa opción. Esa opción ética es la asignación de valores, de una escala de valores a partir de la información que la ciencia nos da. Bueno, fíjense, el manejo animal, evitar la crueldad animal, buscar el bienestar animal, son aspectos que se relacionan con una importancia sustancial en la empatía. Fíjense que la empatía se puede relacionar especialmente al trato entre seres de la misma especie, los humanos. Se puede hablar de empatía entre humanos, ¿no? Busco conocer cómo se siente mi vecino, mi familiar, entiendo su dolor, entiendo su posición, lo comprendo y me pongo en sus zapatos. Esa es empatía. Pero hablar de empatía animal es muy difícil porque no siempre uno puede apreciar la respuesta que puede dar el animal ante un trato cercano con el ser humano. Pero sí es posible hablarla porque mientras más escuchemos y más observemos, será posible detectar una respuesta en algún sentido u otro del animal que nos la
otorga una vez que nosotros hayamos empezado a relacionarnos con un trato adecuado en el manejo animal. La empatía, entonces, sí forma parte del relacionamiento de los seres humanos con los animales a través de un manejo adecuado. En este aspecto hay un personaje pero fabuloso que nos habla del trato empático y del conocimiento del comportamiento animal a través de la observación. ¿Qué mejor persona que haya desarrollado este tipo de técnicas si no es esta señora, Temple Grandin, una norteamericana que actualmente todavía creo que, que ha brindado conferencias en la Universidad de Colorado. Ella es de Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Claro, le dije ingeniera porque el diseño que tuvo, el diseño que desarrolló para un mejor manejo de las líneas de matanza del ganado, lo hizo a través de sus estudios, uno de psicología, gracias a sus propias capacidades. Como ella tenía un trastorno del espectro autista, le llaman autismo, es decir, tenía complicaciones para relacionarse con el ambiente, con las personas, ser tocada, los ruidos que normalmente les producen a las personas con autismo perturbación. Entonces, esa falta de relacionamiento la llevó a ella a no solamente a vivir, estimulada por su madre, por supuesto, a vivir de una manera en la cual buscara modos para ella sentirse mejor. Esos conflictos que ella pasó desde niña la llevan a desarrollar de manera ingenieril diseños en los cuales ella se sentía mejor. Diseñó una especie de máquinas, de aditamentos, por los cuales ella se sentía abrazada. Como rechazaba el abrazo de las personas y la bulla, ella se sentía bien con ese tipo de máquinas en las que sentía contacto y sentía tranquilidad y placer probablemente. Ese contacto, ese placer que uno siente cuando te abrazan, eso sentía ella a través de máquinas que ella misma diseñó. Se puso a estudiar psicología y gracias a ese estudio de psicología llegó después en el relacionamiento que tuvo ella con los animales de la granja, especialmente con los vacunos, a entender la lógica en la cual estos animalitos se sentían maltratados, se sentían estresados, se sentían intranquilos. Por su propia experiencia, ella empezó a tener una relación empática, es decir, a buscar respuestas en la observación que hizo en el manejo animal. Y por eso es que después de estudiar psicología se especializa, hace un máster en zoología y su doctorado también en zoología. A través de la práctica profesional que empezó a hacer, ya no solamente utilizó esos mecanismos para ella sentirse mejor con el autismo, sino para lograr que ese su autismo sirviera para relacionarse empáticamente con los animalitos, con el ganado vacuno, para lograr diseños especiales de mejor manejo animal a través de la empatía. Entonces, esa es la importancia que tiene Temple Grandin en el estudio del comportamiento animal. Una doctora a carta cabal relacionada al manejo animal con su propia experiencia. Eso es lo importante a destacar, fíjense. Entonces, fíjense cómo una profesional de sus condiciones logra enseñarnos cómo es que se comportan los animales y cómo ellos expresaban su sufrimiento, ese maltrato animal que iba en menoscabo, por supuesto, del relacionamiento de los seres humanos en el manejo de estos seres vivos. Ella, Temple Grandin, nace el 29 de agosto de 1947, es decir, casi en la segunda mitad del siglo XX, en Boston, Massachusetts, con familia relativamente acomodada, una familia ilustrada, acomodada. Tenía dinero, precisamente por eso que la madre logró estimularla a ella para estudiar de manera especializada
o para que la traten de manera especializada en otros centros de investigación del autismo. No fue porque debido a las complicaciones que tenían en la educación pública regular de los Estados Unidos. Ella de pequeña mostraba rechazo a que la tocaran, lo que hizo sospechar a sus padres que algo no iba bien pues, con ella. Le habrían diagnosticado daño cerebral, pero esto eran mecanismos de diagnóstico incipiente, ¿no? Sobre el autismo porque no se conocía mucho. Pero le diagnostican de manera formal ya cuando ella ya tenía 40 años, es decir, antes, cerca de la década de los 90 ya, diagnostican a través de los estudios que le hizo su médico Bernard Rimland, psicólogo fundador del Instituto de Investigación del Autismo, le diagnostican autismo ya de manera formal cuando ya había ella empezado sus estudios, ¿no? A finales de los años 50 le recomiendan a la madre que necesitaba tratamiento especial en un centro de atención especial en un hospital en Boston, un hospital infantil de Boston, donde presumían que existía un trastorno del espectro autista. Entonces, uno de los trastornos más poco estudiados, pero actualmente con mayor incidencia de mejor manejo de los niños, especialmente en los niños, ¿no? Su adolescencia fue difícil, pero recibía bullying, pero realizó estos estudios, fíjense, con su temple, con su constancia y el estímulo de su madre a estudiar zoología en 1975 en Arizona y su doctorado en zoología en la Universidad de Illinois en Chicago, y se especializó en etología, es decir, el estudio del comportamiento animal. Fíjense qué importante tener una profesional de este calibre, con sus condiciones, para entender de mejor manera a los animales, al comportamiento animal. Entonces, fue una de las primeras científicas que constató que los animales de granja, tanto vacunos y porcinos principalmente, eran sensibles a distracciones visuales como sombras, cadenas colgantes, luces, etc. Imagínense a los chanchitos caminando por herramientas de matanza. Causaba estrés, se distraían. Estos detalles ambientales hacían que los animales se comportaran diferentes, se asustaran o estresaran. Eso lo detectó ella como parte de sus capacidades de observación debido a su propio diagnóstico de autismo. Entonces, la experiencia que ella acarrea en comportamiento animal la llevó a especializarse en diseño de instalaciones ganaderas, ranchos mataderos. No les digo que empezó a diseñar una suerte de camino ondulante por el que los animales, uno, no se distrajeran, dos, siguieran trasladándose frente a sus animales guía, los de adelante, pues, ¿no? Sin que se distraigan, sin que se estresen, a través de los antiguos diseños de líneas de matanza que eran totalmente eh, fastidiosos y choqueantes para los animalitos, ¿no? Entonces ella llevó a su logro máximo la idea de bienestar animal, defensor del bienestar animal. De hecho, sufrió críticas por eso. ¿Quién no sufre críticas por hacer cambios? Bueno, ella lo hizo, soportó las críticas y logró que su diseño de instalaciones ganaderas sea considerado actualmente en el mundo como uno de los diseños más importantes para evitar el estrés animal, el maltrato animal y por ende también la merma en la calidad del producto de la carne y una atención más humanizada de los animales. Bueno, a continuación vamos a ver un video con la entrevista directa a Temple Grandin, una entrevista, una visita que hizo ella a Argentina. La llaman como especialista en bienestar animal, estudio de máster, doctorado en zoología, y la llaman para hacer una revolución en el diseño de las granjas en Argentina, tal como lo había hecho en Estados Unidos. Entonces, esta es una entrevista muy importante porque es la propia Temple Grandin la que da las pautas para saber cómo se hace para lograr captar, observar de qué manera existen factores de estrés animal, para evitar precisamente su trato o su maltrato
y su mejor disposición en la cadena, en la línea de matanza de estos animales para evitarles su sufrimiento innecesario. Entonces, esto es lo que vamos a continuar a revisar. Ojo, les aviso que este video lo voy a anexar ahí de la página de Bienestar Animal en la explicación, que lo voy a poner tanto en la plataforma como en el WhatsApp, porque no puedo obtener la transmisión directa en el video de otro video de WhatsApp. Parece que hay algunas dificultades. Ahí lo vemos y después vamos a apreciar el otro video, es la última parte, relacionado también al manejo de una entidad estatal en Argentina, que es el SENASA, se llama igual que acá en el Perú, SENASA, pero donde busca establecer cómo buscamos parámetros para mejor trato de los animales. Bueno, hemos visto el video de Temple Grandin. Ahora vamos a ver un video de SENASA, de Bienestar Animal, de la entidad estatal de Argentina que busca mejores prácticas en la administración de los animales, bajo el título de ¿Se puede medir el bienestar animal? Eso es lo que vamos a ver a continuación, y con esto terminamos nuestra sesión, estableciendo siempre como parámetro fundamental ético evitar la crueldad animal. No solamente nos obliga por ley, sino bajo nuestra propia responsabilidad, bajo nuestros propios parámetros de comportamiento ético, es necesario establecer una relación empática con los animales, detectar, observar aquellas cosas que pueden causarles sufrimiento, y con el fin de lograr bienestar animal, eliminar aquellas prácticas que puedan menoscabar este tipo de manejo adecuado, tanto en animales de crianza, tanto en animales de vida silvestre, como en animales domésticos y en animales para consumo, dentro de las actividades, de las prácticas que tenemos, donde nos servimos de los recursos naturales como de los animales para poder vivir. Pero si queremos vivir mejor, acuérdense que la ética es aquellos parámetros de conducta que nos sirven para vivir mejor. Queremos vivir mejor para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Aprendamos también a vivir mejor con aquellos que nos brindan soporte, ayuda, como son los recursos naturales, entre ellos los animales, para una mejor convivencia en la tierra. Ahí los dejo con este video entonces.